El siglo XIX se caracterizó por los avances de la tecnología, medicina y ciencia, el fin de la esclavitud en los llamados países subdesarrollados, la liberación de la mujer en la mayor parte de los países occidentales, pero más de todo por el creciente desarrollo de la industria, convirtiendo a varios países, entre ellos Estados Unidos, en potencias mundiales. También el siglo se destacó por la crisis y depostimos humanos, en forma de regímenes totalitarios, que causaron efectos tales como guerras mundiales, el genocidio y el etnocidio, las políticas de exclusión social y la generalización del desempleo y de la pobreza. Como consecuencia, se profundizaron las desigualdades en cuanto a desarrollo social, económico y tecnológico, y en cuanto a la distribución de la riqueza entre los países y las grandes diferencias de la calidad de vida de los habitantes de distintas regiones del mundo. Al hacer el balance de esta centuria, Walter Jackson, director de gerente de la revista Time, declaró que ha sido uno de los siglos más sorprendentes, inspirador y espantoso, a veces. Según Gro Harlem Lenz, ex primera ministra de Noruega, se trata de un siglo que dio a grandes progresos, crecimiento económico sin precedentes, y si bien las zonas urbanas miseras afrontaron un lúgubre panorama de asentamiento, enfermedades generalizadas vinculadas a la pobreza y el ambiente intolerable, al inicio del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban decaídos a producir y exportar materias primas, como alimentos, metales y también importar manufacturas de los países industrializados. El Imperio Británico, que dominaba la cuarta parte del planeta y sus habitantes, varios imperios europeos, el Imperio Chino, la Dinastía de Qing y el Imperio Otomano controlaban gran parte del mundo en los albores del siglo XX, mucho antes de finalizar el siglo. Tales imperios habían quedado regalados a los libros de la historia. Al final del siglo, tras la disolución de la Unión Soviética y el primer mayor estado socialista, Estados Unidos de América, quedó como la única superpotencia mundial. El siglo XX se inicia en medio de grandes adelantos tecnológicos, entre los cuales el automóvil ocupa el lugar destacado. En América, Henry Ford adelantó una verdadera revolución en el sistema de la producción industrial que puso a prueba la fabricación del modelo T-17. En el 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar el vuelo en avión controlado. No obstante, algunos afirman que ese honor corresponde a Alberto Santos Dumont, que realizó el vuelo el 13 de septiembre de 1906. El avión se convertiría en uno de los más importantes inventos, no solo para este siglo, sino en la historia general. En 1905, la guerra ruso-japonesa enfrentó el imperio de Japón con el imperio de los zares de Rusia. El fin de la guerra dio un vencedor a Japón, para la sorpresa del mundo occidental. La nación asiática se convirtió en el facto de una nueva potencia mundial. En Rusia surge la Revolución Rusa de 1905, que se convertiría en la precursora que sucedió de lo que sucedió en 1917 y acabó provocando la caída del Imperio Ruso. El Imperio Alemán, o Segundo Reich, comenzó a forjarse en Prusia de una manera clara desde el reinado de Federico Dios el Grande y consolidó la manera definitiva de las últimas décadas del siglo XIX. Gracias al impulso dado por Otto von Bismarck en los primeros años del siglo XX, la situación alemana dentro de Europa había alcanzado una posición demasiado crucial en los intereses de las demás potencias, especialmente la Gran Bretaña y Francia, que habían sido amenazados por muchos de sus intereses, lo que le llevó a suscribir la llamada Entente Garden, ya que el desarrollo industrial y militar de Alemania se presentaba difícil. Además, este imperio de Prusia condujo a la Casa de la Industria, Imperio Austrohúngaro, a perder progresivamente su gran guerra entre las potencias europeas. En 1902 finaliza la Segunda Guerra de los Boer, con la victoria inglesa y con la insulación masiva de los campos de concentración por parte de estos. También este año finaliza la Guerra Filipino-Estadounidense, con la victoria de Estados Unidos,
provocando la muerte del 10% de la población filipina de la época. Se habla del genocidio filipino y convirtiéndose en la primera guerra de liberación nacional del siglo XX. Algunos países obtienen la independencia como Australia del Imperio Británico en 1901, Cuba de Estados Unidos en 1902, Panamá de Colombia en 1903, Noruega de Suecia en 1905 y Bulgaria del Imperio Otomano en 1908. En 1905, el científico alemán Albert Einstein formula la teoría de la relatividad, una de las más famosas de la historia. 1902 a 1933, Alfonso XIII, rey de España. 1904 a 1905, guerra ruso-japonesa. 1905, Albert Einstein realiza su famosa teoría de la relatividad. 1906, conferencia de las Alquerias sobre Marruecos. 1907, formación del Triple Entente que engloba a la Gran Bretaña, Francia, Rusia. 1908, revolución de jóvenes turcos. La política de los años 1910 se ve fuertemente afectada por el estallido de la Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra. La transición del siglo XIX al siglo XX empieza a ser palpable con la muerte de la victoria del Reino Unido y en fin total de la época victoriana, así como el comienzo del capitalismo norteamericano tras haber salido ilesos de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa daría paso para también a otra futura superpotencia mundial, a la Unión Soviética. En cuanto a la sociedad, se ve un cambio abrupto, con la aparición de vehículos particulares al alcance de cada vez más parte de la población. En cuanto a la cultura, la música clásica se empieza a desplazar para dar paso a otros estilos de música, mucho más populares, que en el paso de las décadas cobrarían cada vez más importancia. En Nueva York, en 1913, se convertiría el edificio más alto del mundo, un complejo proyecto arquitectónico para la época, el Woolworth Building, que seguiría siendo el edificio más alto hasta los años 1930. En 1920 supusieron el fin de la hegemonía de los estados históricos que habían existido en Europa durante los siglos. Tras la Primera Guerra Mundial, Reino Unido y Francia sufrieron una gran pérdida de prestigio que le costaría volver a recuperar. En los Estados Unidos sucede la crack del 29, que es la mayor caída de la bolsa nunca vista. Esto sucumbría al mundo unos años de pobreza extrema. En 1922, tras la fin de la Guerra Civil Rusa, se formaría oficialmente la Unión Soviética. Un año más tarde del Imperio Otomano caería. Los estados fascistas, que emergerían sobre todo durante la década de los años 1930, empiezan caerían. Empiezan a surgir como la Italia fascista o Benito Mussolini, la dictadura del Primo de la Rivera en España o Alejandro I en Yugoslavia. El Imperio de Japón comenzaría su dominio por toda Asia. La música sufrió un resurgimiento popular con el afloramiento de los géneros, como el jazz, el tango, el charleston y otros ritmos. Por parte de la música culta, tomó relevancia el dodecaísmo y el anatolismo, especialmente en los Estados Unidos entre el breve pero intenso periodo que fue en 1923 hasta 1929. En la moda, entre la que resaltó la modista francesa Coco Chanel, las mujeres de clase alta o presumiblemente alta llegaron a usar en el occidente las primeras minifaldas, así como muchas veces corte de cabello llamado alagarcón, en francés a lo muchacho, amplios escotes y brazos expuestos al aire libre, y cierto liberalismo sexual promovido por los escritos de la antropóloga Margaret Mead, entre otros. Mead se encontró influenciada por la gran medida de las interpretaciones de la teoría psicoanalítica inaugurada décadas antes del Fourth Moods. También las mujeres de los estratos medios y altos comenzaron a fumar tabaco en forma de cigarrillos públicamente en los países occidentales y occidentalizados. En pintura y escultura sobresalieron muchas veces dentro de un ambiente bohemio.
Los vanguardismos, como la visual, casi siempre no figurados o un arte figurativo muy distorsionado. El rayonismo, el orfismo, el constructivo, el cubismo y el suprematismo, el surrealismo, el neoclasicismo y en general la pintura abstracta, así como el movimiento postexpresionista, que sin embargo, pese a los manifiestos, mantenía mucho el expresionismo, el expresionismo caricaturesco y sarcástico, llamado Nueva Objetividad, entre los muchos notorios artistas que surgieron o tuvieron su apogeo. En estos años están los españoles Picasso, Dalí, el anciliano Arp, el alemán Masters y el suizo-alemán Paul Klee, los rusos, el Lischiti, Larionov, Tatlin, los italianos Modigliani y Giorgio de Chirico, el japonés Fujita, entre muchos otros. El porfiriato o porfirianismo fue un periodo de la historia de México durante el cual el poder de México estuvo bajo el control militar jacobeño Porfirio Díaz entre el 28 de noviembre de 1976 y el 25 de mayo de 1911. El periodo se acota a partir de dos acontecimientos políticos. El primero, cuando el 28 de noviembre de 1876 Díaz inicia su primer mandato presidencial, meses después de vencer a los lerdistas y iglesistas. El segundo, el 25 de mayo de 1911, cuando meses después de haber estallado la revolución, el caudillo abandona el poder y sale rumbo exilio a Francia. Díaz heredó una hacienda pública en quiebra. Las deudas con el extranjero y con prestamistas nacionales eran considerables. Para el arreglo de las fianzas, los ministros de la Hacienda, Matías Romero y Manuel Dublán, José Beis Limator, recorrieron a diversas vías, redujeron los gastos públicos y administraron los recursos de forma adecuada, ejercieron mayor control en los ingresos, crearon nuevos impuestos que no obstaculizaran el comercio. Gracias a un nuevo préstamo de reconstrucción, la deuda interna y externa, lo que permitió ganar confianza a los inversionistas y obtener otros empréstitos e inversiones. Se llegó a un acuerdo con los acreedores con el fin de diferir los pagos y establecer una tasa de interés fija. Así la administración de los recursos nacionales se hacía con participación de la República privada. El Banco Nacional Mexicano, fundado en 1882, se fusionó con el Banco Mercantil Mexicano y dio origen al Banco Nacional de México en 1884. En este banco participaba la capital mexicana y español y tenía las siguientes funciones: recaudaba impuestos, otorgaba préstamos y anticipos al gobierno y se encargaba de la tesorería general. Con todas estas medidas, en 1894 se registró un superávit. Porfirio buscaba que el país se ligara a la economía internacional como exportador de los productos agrícolas o minerales, pero también fomentó el desarrollo de la industria y del comercio interior. Y sin duda, México se convirtió en un importante exportador de materiales primas, además de que se produjo que en el país la primera revolución industrial. Empero se trató de un desarrollo desigual que benefició solo a algunos sectores, regiones y grupos. Díaz crea nuevas haciendas privadas y amplía las antiguas. Hasta 1910, aproximadamente 11.000 haciendas controlaban el 57% del territorio nacional, mientras que 15 millones de campesinos, alrededor del 95% de las familias rurales, carecían de tierra. Bueno, y eso es todo sobre nuestro pequeño cortometraje del siglo XIX hasta el siglo XX. Espero que nos haya gustado. Mi equipo está conformado por su servidor, Edward, Víctor, Erika y Luis.